amigos, hoy vamos a hablar sobre las COPAC, las Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas para recibir recursos del público. Sobre estas COPAC, aquí hemos estado determinando las normas que se usan a nivel registral. Tiene que tenerse en cuenta que con estas normas, si bien puedes trabajar, existen otras muchas normas que ha estado dictaminando la SBS y que sigue normando para poder proteger y para poder supervisar a las COPAC. Pero no las pongo acá porque tienen que ver más con la parte presupuestal, con la parte administrativa, con la parte contable y con la parte de supervisión que no corresponde al área registral. Como vemos, son un montón de normas que ha dictado la COPAC y las vamos a distribuir. ¿Por qué se dio estas normas de la COPAC? Las normas de la COPAC se dieron porque, si ustedes ven este mapa, la distribución nacional de las COPAC era de la siguiente manera. En Lima estaba la mayoría de las cooperativas y se distribuían a nivel nacional en mínimas cantidades. Pero si ustedes ven aquí, en el BRAE se estaban concentrando una gran cantidad de cooperativas. Y ya sabemos qué sucede en el BRAE con respecto del narcotráfico. Entonces se sospechaba que algunas cooperativas estaban lavando dinero. Y como no tenían supervisión alguna, empezaron a verificarse, a tratarse de supervisar, a tratar de darse una norma respecto a esto. ¿Cómo nace la norma? Se da el reglamento se da la ley y posteriormente la Superintendencia de Banca y Seguros empieza a dar resoluciones respecto a cómo se haría la regulación. El reglamento de las COPAC se da por resolución 540 del 99, donde la Superintendencia de Banco y Seguros solo verificaba operaciones, la gestión y otorgaba medidas prudenciales, pero no era una supervisión netamente dicha, no había una fiscalización. En cambio existía la FENACREP. La FENACREP era supuestamente la organización de las cooperativas que se encargaba de la supervisión de las mismas. Y fue creada por la 24ª disposición transitoria de la ley 26702. Pero ¿cuál era el problema de la FENACREP? El problema de la FENACREP era que la afiliación a la misma era voluntaria, no era obligatoria por parte de las cooperativas. Y que la FENACREP, a pesar de que realizaba fiscalizaciones, podía solicitar balances, esta presentación no era obligatoria. Y si no lo presentaba, la FENACREP no tenía una potestad sancionatoria. No podía sancionar a la cooperativa, a pesar de estar afiliada a ellos, que no cumplía con lo que se le requería. Por lo tanto, la supervisión era casi nula. No se tenía cómo saber cuántas COPAC realmente operaban, porque al no ser afiliadas a la FENACREP y al no tener la SBS una supervisión completa de las mismas, no se podía verificar expresamente cuántas cooperativas de este tipo existían. Habían algunas que se presumía que se dedicaban, como les repito, a actos ilícitos. Respecto a la afiliación de la supervisión de la FENACREP, totalmente voluntaria, y por tanto había una desprotección de los fondos de las personas que depositaban su dinero o realizaban transacciones con este tipo de cooperativas. No había protección antes de la norma. Ahora, del universo de cooperativas, se veía que 494 de ellas no estaban supervisadas y no estaban afiliadas a la FENACREP. 75 estaban afiliadas y supervisadas a la FENACREP. Sin embargo, de esas 75 no todas cumplían. Estaban 8 que estaban afiliadas pero que no estaban supervisadas, porque nunca se les había requerido documentación. Algunas no presentaban documentación. Y 82 estaban no afiliadas, pero la FENACREP sí las supervisaba y algunas sí cumplían con la presentación de documentación a pesar de no estar afiliadas a la FENACREP. Todos estos datos están basados en la página de la SBS. Entonces, en este caso, había un riesgo para los socios, para el sistema y para el país. Estas cooperativas de ahorro y crédito
no autorizadas, las COPAC, para recibir recursos del público, son de las más antiguas del Perú. Y precisamente fueron desarrolladas para impulsar económicamente al país y para fortalecer el sistema financiero. Sin embargo, no cumplían esa función. ¿Cuál es este nuevo esquema de supervisión de las COPAC? Al no existir una supervisión real de este tipo de personas jurídicas, se dio la ley 3822, que es la ley COPAC, que precisamente buscaba fortalecer este sistema de las COPAC, no solamente supervisar, o sea, la ley no está dirigida solamente a fiscalizar, a supervisar, sino que también está dirigida a fortalecer estas instituciones, a efectos de que puedan mejorar su administración y que sean más efectivas a nivel del otorgamiento de sus servicios. Esta norma, que fue dada el 1 de enero del 2019, determina que es la SBS la que se encargará de la supervisión. Por lo tanto, es la SBS la que emitirá todas las reglamentaciones y resoluciones necesarias para implementar mejor estas instituciones, para activar las acciones de control y para supervisar si es que existieran abusos y que haya un descontrol del manejo, no solamente de la parte económica, sino del manejo administrativo de estas cooperativas. ¿Cuáles son los principales aspectos de esta ley? El Registro Nacional de COPAC. Es un registro en el cual las COPAC están obligadas a inscribirse, todas las que operen en el Perú, y tienen que cumplir una serie de requisitos para esta inscripción. No es simplemente solicitarlo, sino cumplir una serie de requisitos que determina la ley. Si es que no cumplen estos requisitos, estas COPAC tendrán que cambiar de finalidad a otro tipo de cooperativas, o de lo contrario, tienen que ser liquidadas y disueltas. La supervisión de la SBS se hace en mérito a un sistema modular. No se trata a todas las cooperativas por igual. Se establecen 3 niveles y establecen para cada nivel normas de regulación distintas, porque se hace esta supervisión de acuerdo al crecimiento y de acuerdo a la fuerza que tiene cada una de estas cooperativas. ¿Qué se busca con esto? Se busca que la supervisión sea proporcional a los riesgos de la cooperativa, de lo que maneja la cooperativa, la parte económica, y a las características de cada una de ellas, para que no afecte la parte administrativa, para que siga funcionando. Es lo que se busca, que sigan funcionando y que mejoren. ¿Cómo se realizan estos niveles? La de nivel 3, el monto de activos tiene que ser más de 65,000, nivel 2, menor a 65,000 y mayor a 600 UITs, y las del nivel 1, lógicamente, hasta las 600 UITs. ¿Qué implica este esquema modular? A mayor nivel, pueden realizar más operaciones. Y al realizar más operaciones, se supone que hay mayor riesgo, no solamente para la cooperativa, sino para los socios. Por lo tanto, la supervisión de las COPAC es mayor en este caso por parte de la SBS. ¿Puede darse ascenso y descenso entre los niveles de operaciones? Definitivamente sí puede darlo, la ley lo permite, y este ascenso y descenso no va a perjudicar a los socios de las cooperativas. El Registro Nacional de COPAC permite el inicio de la supervisión integrista. Una vez que está registrado, la supervisión está a cargo de la SBS. Y tiene que aplicarse las normas pertinentes al tipo de cooperativa que se haya inscrito. En este proceso de inscripción, la SBS establece el nivel al que va a ir cada cooperativa. Cuando se constituye una COPAC, la ley 3822 establecía que previamente a la inscripción en el registro de COPAC, debe inscribirse en el registro público de personas jurídicas. Y le da un plazo, ¿no? Si tú, después de que te has inscrito en registros públicos, no logras inscribirte en este registro de las COPAC, en 20 días, entonces tienes que proceder a tu liquidación. Y empieza la clausura inmediata de las oficinas de esta cooperativa. Ahora, en las modificaciones y adecuaciones estatutarias, la ley no establecía nada al respecto. Pero en ese momento, por lo menos en Lima, se tomó la decisión de que primero estas adecuaciones, estos estatutos deberían estar inscritos en la SBS antes que en registros públicos. Y el artículo 4 del reglamento nos dio la razón.
en el artículo 4 del reglamento que salió unos meses después, indica que sin la aprobación previa de la superintendencia no procede la inscripción de estos actos en los registros públicos. Ahora, estos plazos que establece la SBS solamente se los he puesto para que puedan ustedes tener conocimiento de esto. La superintendencia no ha sido una entidad netamente fiscalizadora, profundamente fiscalizadora, sino que ha intentado que cada cooperativa pueda llegar a funcionar y de acuerdo a la actividad de cada cooperativa, de acuerdo a la relación que tenga con la SBS y la intención que tenga de regularizarse, la SBS ha emitido varias resoluciones para poder postergar y ampliar los plazos para la presentación de documentación de todo tipo. Y tienen plazos para cronogramas de adecuación, han ampliado plazos para establecer los límites operativos, plazos para establecer las provisiones, etc. Vemos aquí que realmente la SBS no ha tomado una acción simplemente fiscalizadora, sino que lo que quiere es que las cooperativas se adecúen, empiecen a funcionar y no vayan, a través de la fiscalización, perjudicar a los socios. Y con respecto a la FENACREP, habíamos establecido que la inscripción en la FENACREP, la afiliación a la FENACREP no era obligatoria, que la FENACREP, a pesar de tener facultades de supervisión, podía solicitar balances, etcétera, no tenía potestad sancionatoria. Entonces, había muchas cooperativas que, a pesar de ser afiliadas, no cumplían con los requerimientos de la FENACREP. Con esta norma se establece, referido a la FENACREP, cómo se asigna el nivel de operaciones a los niveles que hemos hablado también, el nivel modulares, el nivel 1, 2 y 3, que se asigna a cada cooperativa. Entonces, la ley, ¿qué es lo que dice? Las COPAC que sí tuvieron supervisión efectiva, estamos hablando de la FENACREP, y que por el monto total de sus activos corresponden al nivel 1, pueden realizar las operaciones de nivel 1. Las COPAC que sí tuvieron supervisión efectiva y que por su monto total corresponden al nivel 2 y 3, solo pueden realizar nivel 2. Las COPAC que sí tuvieron supervisión efectiva y que su monto total de activos corresponde al nivel 3, las de nivel 3, adicionalmente a esa supervisión que tuvo la FENACREP, sí necesitan presentar la documentación respectiva que les solicita la norma y requieren, posteriormente a la verificación de esa documentación, la autorización previa de la SBS para iniciar o continuar con las actividades que siempre ha realizado, ¿no? Con respecto a las que no estuvieron bajo supervisión de la FENACREP, las COPAC que no estuvieron bajo esa supervisión o que se constituyeron o adecuaron al tipo COPAC recientemente, independiente de su monto, solo pueden realizar operaciones de nivel 1. Todas las que no tuvieron supervisión de la FENACREP, al nivel 1. Si desean realizar nivel 2 o nivel 3, requieren la autorización y presentar la documentación correspondiente a la SBS. ¿Cuándo se entiende que una COPAC estuvo bajo supervisión efectiva? Cuando presentó oportunamente sus estados financieros, los mensuales y trimestrales, a la FENACREP. Desde la constitución de la FENACREP o desde que se afilió, ¿no? Cuando la FENACREP ordenó la verificación de sus estados financieros y esta cooperativa no se negó ni impidió esas visitas por parte de la FENACREP. Esta es una supervisión efectiva. ¿Quién da esa información? A la SBS la da la FENACREP. Con respecto al reglamento de regímenes especiales y de la liquidación. Esta resolución 5070-2018, modificada en el año 2021, establece los regímenes especiales para aplicar no solamente a las COPAC nivel 1 y 2, sino también a 3, y vamos a empezar con la de 1 y 2, para establecer qué otros actos son inscribibles en registros públicos. La SBS, cuando sospecha o tiene alguna información respecto a una cooperativa, de acuerdo a la fiscalización que va haciendo de nivel 1 y nivel 2, que ocurre en alguna de estas causales, disminución de socios,
cuando se trata sea de cooperativas, sea de centrales, porque las centrales también están a cargo de las SBS, cuando pierde totalmente el capital, la reserva, conclusión de su objeto, carezca de representante, ordena la intervención de las. ¿Cuáles son las consecuencias de la intervención? La competencia de la Asamblea se limita solo a lo que indica la norma. Una asamblea que va a ser convocada por la SBS, ya no es una asamblea normal, sino que la convoca la SBS mediante publicación en el peruano. No interesa la forma de convocatoria que señale el estatuto. En este caso, la forma de convocatoria será la determinada por la norma. Y la norma indica que la convocatoria va a ser por aviso oficial en el peruano y en un diario de mayor circulación. La anticipación también la establece la norma, 3 días, y para efectos registrales solamente se necesita la resolución disponiendo la convocatoria y la constancia de convocatoria y quórum para poder inscribir este acuerdo de intervención. Mientras dure la intervención, solamente la Asamblea puede tomar acuerdos a los temas que en la convocatoria determinen los interventores designados. También se suspende las operaciones de la COPAC, se determina el patrimonio real y en este caso ya es la SBS la que interviene. Ya esta parte no nos corresponde, pero solo para conocimiento. Si es que hay un patrimonio, una diferencia entre el patrimonio real y el que determina su documentación, la SBS, si no es muy grande, la SBS lo reajusta. Y cuando determine este patrimonio real, si corresponde a la reducción de capital, ordenará la resolución de reducción de capital. Y se inicia una serie de prohibiciones. No pueden, ¿por qué se inscribe este acuerdo de intervención? Porque, lógicamente, la norma dice que no se pueden iniciar procesos judiciales, no se puede perseguir ejecución de resoluciones, por lo tanto, esta resolución, esta intervención, tiene efectos en terceros. Consecuentemente, con ello, es necesaria la inscripción en registros públicos. Tampoco se puede constituir gravámenes, hacer pagos, adelantos, compensaciones, constituir medida cautelar y otros que la superintendencia estime necesarios para este tipo de intervenciones. Entonces, en conclusión, la declaración de intervención de una COPAC y de designación de los interventores, así como, lógicamente, el levantamiento, sus modificaciones, es inscribirle en el registro público solo en mérito a la resolución emitida por la superintendencia. Y respecto a este tema, la misma norma en su reglamento establece que hace una diferenciación entre las COPAC de nivel 1, 2 y las del 3. Con respecto a las COPAC de nivel 1 y 2, indica que la SBS tiene que emitir la resolución de disolución y designar un administrador temporal inmediatamente. ¿Qué sucede con esta resolución de disolución y designación del administrador temporal? Se dicta cuando concluye el régimen de intervención y la cooperativa no ha podido levantar las observaciones que haya emitido la SBS. Cuando la SBS ha excluido a la COPAC del registro de COPAC por algunos motivos que determinen su disolución, que es solamente el cumplimiento de normatividad, el cumplimiento de presentación de documentación cuando se fiscaliza las COPAC. Cuando la COPAC presenta inactividad, cuando no cumple su objeto social o cuando no hay socios, no presenta una vida asociativa, asambleas, reuniones de consejo de administración por un periodo de 2 años. En este caso, este administrador temporal nombrado por la SBS, lo que tiene que verificar al momento de ser nombrado es si existen activos por liquidar. Esta liquidación no la hace el administrador temporal, se procede a una liquidación que es judicial. Lo que hace el administrador temporal es simplemente verificar que existan los activos por liquidar. Una vez que ya sepa cuáles son los activos por liquidar, solicita al juez civil, a través de un proceso de ejecución, la designación del liquidador y el inicio, lógicamente, del proceso de liquidación. Este proceso de ejecución se emite por una resolución y el informe del administrador temporal. Es decir, el administrador temporal informa a la SBS emite una resolución de inicio de liquidación
y esta resolución en la solicitud del administrador temporal va al juez para el inicio del proceso de liquidación. El juez inicia el proceso y, de acuerdo a la cantidad de bienes por liquidar, declara la conclusión cuando se haya culminado con esta verificación, y una vez liquidada por el juez, solicita la inscripción de la extinción. Es el juez el que solicita la extinción de la COPAC a registros públicos. Este es en el caso de que existan activos por liquidar. Pero en el caso de que una COPAC, el administrador temporal establezca que en una COPAC no hay activos por liquidar, se informa a la SBS igual, y simplemente lo que hace la SBS y el administrador temporal es solicitar de frente la quiebra de la COPAC y que se requiera a través del juez la extinción de la COPAC en registros públicos. Entonces, aquí en conclusión lo que tenemos para inscribir son la disolución, la liquidación judicial y la extinción. Y en el caso de los que no tengan activos por liquidar, la disolución, la quiebra y la extinción. Ahora, tenemos otro régimen, que es el régimen de vigilancia. Este régimen de vigilancia, la SBS solamente la determina en ciertos aspectos para las COPAC de nivel 3. Esto es previo a los actos de disolución o liquidación que pudieran darse o de intervención. En el caso de las COPAC nivel 3, la ley determina que primero tiene que haber un régimen de vigilancia. ¿Cuáles son los supuestos en los cuales procede el régimen de vigilancia? Simplemente lo vamos a decir como un aspecto de conocimiento, porque como vamos a ver más adelante, este régimen de vigilancia no se inscribe en registros públicos. Cuando, por ejemplo, concede créditos a los socios para cubrir requerimientos de nuestro capital. Cuando da información falsa, sea la SBS o en cualquier lugar, y se sospeche de intenciones de fraude o alteraciones en toda la parte administrativa y financiera de la cooperativa. Cuando no permita a la SBS verificar los libros y los negocios de la cooperativa. Cuando sus directivos, a nivel general todos sus directivos, o los trabajadores mismos, no quieran prestar declaraciones que la superintendencia requiera. Cuando existen violaciones a la ley de cooperativas, a su estatuto, y no se rectifiquen en ello. Cuando la SBS determine que su patrimonio es menor al establecido en el reglamento de COPAC. Cuando haya pérdida o reducción del 40% de su patrimonio efectivo. Y acá hay otra serie más que no es necesario que la sigamos diciendo. Son infracciones con respecto a la concentración de cooperativas y otras razones graves que determinan el régimen de vigilancia. La decisión de la superintendencia para este régimen de vigilancia no da lugar a una resolución, se hace conocer por un oficio, y esto es lógico, porque como es simplemente un régimen de vigilancia para ver si la cooperativa se reactiva, se pone a derecho, o de repente simplemente son sospechas y no ven si es real o no es real, simplemente es un proceso de investigación. Si se hace público, la cooperativa va a caer como cualquier entidad financiera frente a este tipo de noticias. Entonces, este régimen de vigilancia, por lo tanto, ni es inscribible, ni se emite una resolución, solamente es una relación entre la SBS y la COPAC. Ahora, tenemos otro régimen, que es el régimen de intervención, que ya es posterior o puede darse también sin que se dé el régimen de vigilancia. Las causales de este régimen de intervención, que sí es inscribible en registros públicos, es la suspensión del pago de sus obligaciones, incumplir con el régimen de los compromisos que en el régimen de vigilancia se comprometió, porque como le digo, es un sistema de investigación y el régimen de vigilancia, y puede la cooperativa obligarse a cumplir ciertos requisitos para superar el tema. Si no cumple con ello, entonces se pasa al régimen de intervención. Cuando el patrimonio es la mitad del requerido en el reglamento de COPAC, cuando pierde el 50% de su patrimonio, en régimen de vigilancia hemos visto que es cuando pierde el 40%, pero se procede a la intervención cuando pierde el 50%.
¿Y cuáles son las consecuencias y por qué es inscribible este acto de intervención? La competencia de la Asamblea solamente va a ser la que determine la ley. Se suspenden las operaciones de la COPAC, se tiene que determinar el patrimonio real y se aplican las prohibiciones que señala la norma. Y, por supuesto, que la SBS puede establecer también otros requerimientos a través de resoluciones. ¿Cuáles son las prohibiciones a través de cuando se emite esta resolución? Igual que en el proceso primero que vimos, iniciar contra ella procesos judiciales, perseguir, igual que en la disolución, ¿no? Perseguir ejecución de resoluciones judiciales, constituir gravámenes, hacer pagos, constituir medida cautelar. Y en este caso, se procede a la disolución. Este régimen de intervención es inscribible. Y se procede a la disolución y liquidación cuando se refiere a los casos de intervención y que no se haya cumplido con ello, por las causales que establece la Ley General de Cooperativas, cuando se excluya a las COPAC, cuando se incluya a las COPAC en un régimen de disolución y cuando presenta inactividad. Luego de emitida en la liquidación en las COPAC de nivel 3, ya habíamos visto la disolución en las de nivel 1 y 2, se hace un concurso público. ¿Se acuerdan que en el nivel 1 y 2 se pone un liquidador, un administrador temporal? En este caso, se hace un concurso público para que una persona jurídica o natural, de acuerdo al tamaño de la COPAC, a la complejidad del caso, se haga cargo de esta disolución. Pero en tanto se nombre esta persona, porque un concurso público puede durar un tiempo determinado, la superintendencia nombra 2 representantes. Y estos son representantes, son las que ejercen la función de la liquidación hasta que el concurso público sea efectivo y se determine qué persona jurídica o natural va a llevar a cabo esta liquidación. Una vez que se ha iniciado el proceso de liquidación por esta persona jurídica que ganó el concurso público, los representantes deben publicar el aviso requiriendo que cualquier persona que posea bienes de la COPAC los ponga a disposición, ¿no? Tiene que hacer este aviso en el diario oficial El Peruano y en el diario de mayor circulación y lógicamente en la página de la COPAC, porque es a donde acceden mayormente las personas que son socias de la COPAC. ¿Cuáles son las obligaciones de los representantes? Inscribir la resolución que declara la disolución de la COPAC nivel 3, realizar y formalizar las garantías que se estén recibiendo o levantar los gravámenes que en este proceso, porque ya acuérdense que están suspendidas sus operaciones, entonces son ellos los que tienen que ejecutar garantías, levantar gravámenes, realizar las transacciones judiciales, etc. Iniciar los procesos judiciales que sean necesarios para evitar el perjuicio de la empresa y otros, ¿no? Los actos de disposición y representación son asumidos por esta persona jurídica natural que ha ganado el concurso público. ¿Cuáles son las facultades de la persona jurídica o natural? Transferir los activos mediante cualquiera de los medios indicados en la norma, transigir en los acuerdos que realice la cooperativa, compensar y dar pagos, representar a la COPAC en documentos públicos y privados, y etcétera, ¿no? Entonces, este proceso es inscribible, tanto la disolución, el proceso de intervención, como la liquidación. Este plan debe contener, primero, lógico, el diagnóstico de cómo se encuentra la cooperativa a la fecha de declaratoria de disolución. ¿Cuáles son las acciones que se va a tomar, especialmente en el aspecto financiero y administrativo de la COPAC? ¿Y qué medidas se va a tomar? Porque normalmente este proceso de disolución conlleva a que su cartera se haya convertido en una cartera pesada. Entonces, ¿cómo superar esa cartera pesada? Tiene que determinarse cuál va a ser el costo de todo este proceso, porque tiene que verificarse que la cooperativa esté lo suficientemente fuerte como para poder llevar a cabo este plan de rehabilitación que se está presentando.
Y el plan de trabajo, o sea, las medidas, el cronograma, las acciones legales, las administrativas, todos estos aspectos tienen que ser presentados en este plan de rehabilitación. La duración. Y por supuesto, esta aprobación del plan tiene que ser realizada por la SBS. Si es que la SBS verifica que no es procedente, no puede llevarse a cabo el plan de rehabilitación presentado, se continúa con el proceso liquidatorio. Para esta aprobación del plan se requiere una junta de acreedores, y en esta junta de acreedores se aprueba este plan por mayoría absoluta. Y este proceso, dice la norma, tiene que ser certificado por notarios. O sea, toda la asamblea en que se lleve a cabo este acuerdo tiene que obligatoriamente asistir un notario, ¿no? ¿Cómo se concluye con el proceso de liquidación? La SBS concluye con este proceso liquidatorio cuando existe causal de agotamiento de activos. La norma determina en qué casos y cómo se hace la publicación de la resolución, y que esta debe ser publicada en el diario oficial el peruano. Y declara la extinción de la persona jurídica. Otra forma es cuando en el proceso liquidatorio se paga totalmente los pasivos con haber social resultante, es decir, se ha logrado recuperar la cooperativa. La SBS emite la resolución dando por concluido el proceso liquidatorio forzoso y destina el haber social resultante según lo que corresponda por ley, y lógicamente cualquiera de estas resoluciones se remite a registros públicos para su inscripción y debe ser publicada esta resolución. La resolución de disolución de cualquier COPAC, de cualquier nivel, no es que la sociedad, como cualquier tipo de persona jurídica, no es que la sociedad ya desaparezca. Para que desaparezca la sociedad es necesario que se concluya este proceso liquidatorio o de quiebra y que estos actos de liquidación, quiebra o extinción sean inscritos en registros públicos. Existe también en esta norma, pasando a otro punto, la disolución y la liquidación voluntaria de cualquier tipo de COPAC, sea nivel 1, nivel 2, nivel 3. En el caso de las de 1 y 2, cuando acuerden esta disolución y liquidación voluntaria, tienen que comunicarlo a la SBS. Hay un plazo establecido en la norma, señalando cuál va a ser el procedimiento de liquidación a ser aplicado y la persona jurídica que se ha designado para esta liquidación. Lógicamente, para esta liquidación se debe que cumplirse la Ley General de Cooperativas, y si es que la SBS ha emitido alguna resolución al respecto, también tendrá que cumplirse. Cuando en este proceso de disolución y liquidación voluntaria haya un incumplimiento del cronograma, la SBS puede sancionar administrativamente a la cooperativa. Por lo tanto, la cooperativa tiene que ser muy cuidadosa cuando presenta este tipo de programas o proyectos de liquidación. La extinción de la COPAC se realiza de acuerdo al 421 de la Ley General de Sociedades, y es la sociedad la que tiene que comunicar a la SBS el proceso de la finalización del proceso de liquidación. Ojo que la SBS en este proceso puede convertir este proceso de liquidación voluntaria en procesos forzosos, porque de repente al hacer la liquidación voluntaria no está cumpliendo la cooperativa con la documentación o con el proceso que ellos mismos se han comprometido a realizar. Y si la SBS verifica que realmente sí necesita liquidarse esa cooperativa, entonces podrá convertir este proceso en uno forzoso. Se rige también por la Ley General de Sociedades en estos casos de voluntaria, siempre y cuando no haya ninguna contradicción con la Ley General de Cooperativas. Y el seguimiento de este proceso es netamente del Poder Judicial. Ahora, a la dación de esta ley, ¿qué sucedía con las COPAC que tenían solicitud de disolución y liquidación ante el Poder Judicial? Para las COPAC que tenían este tipo de presentación el 31 de diciembre del 2018 se estableció un régimen. Uno es
que la SBS tiene que oficiar al Poder Judicial para que remita el expediente. Y el Poder Judicial está en la obligación de remitir el expediente a la SBS. Y las COPAC tienen 30 días para verificar que se haya levantado, para levantar las observaciones que hayan producido esta disolución ante el Poder Judicial. Y este cumplimiento o levantamiento de estas causas es verificado y supervisado por la SBS. Si es que la COPAC no acredita el levantamiento de estas causales, la SBS dicta la resolución de disolución y designa, como ya hemos visto anteriormente, el administrador temporal. Y ya iniciamos el proceso. Debe verificar si hay activos por liquidar. Si hay activos por liquidar, se irá nuevamente al Poder Judicial. Si no hay activos por liquidar, solicitan al Poder Judicial la quiebra, como ya hemos visto, y la extinción, como hemos visto anteriormente, ¿no? Si, en caso contrario, si se han levantado las observaciones, tienen 30 días para, ya levantadas las observaciones, tienen 30 días adicionales para poder reunir la documentación necesaria para inscribirse en el Registro Nacional de COPACs. ¿Cuál es el procedimiento aplicable a las cooperativas, a este tipo de cooperativas COPAC, que se encuentran con solicitud presentada de disolución ante el Poder Judicial, sin que se haya expedido sentencia? A partir del 1 de enero del 2019, en resumen, la SBS asume competencia para los procedimientos de disolución. Por lo tanto, lo que hemos visto es, en resumen, que es la SBS la encargada del proceso y solamente el Poder Judicial iniciará la parte final. Ahora, si el juez no remite o no cumple con emitir el oficio, el expediente, la SBS puede reiterar el oficio al juez, pero si el incumplimiento persiste, la SBS pone esto de conocimiento del Ministerio Público y de la Oficina de Control de la Magistratura para que inicie el procedimiento administrativo en contra del juez. El juez no puede negarse a remitir la documentación a la SBS. Y como repetimos, si en caso no se levanta la causal de disolución, se dicta la resolución de disolución y se designa el administrador temporal. Ahora, al igual que en las anteriores oportunidades, ya hemos visto esto, no lo voy a volver a repetir, pero el administrador temporal tiene ciertas facultades para poder llevar a cabo todo el proceso que se les ha explicado. La comunicación con el juez en cualquiera de los casos que hemos explicado es parte de sus facultades, y en caso se levante la causal de disolución, tiene que proceder, como hemos dicho, a la inscripción en el Registro Nacional de COPAC. No había el aseguramiento de los depósitos de los socios o de los depósitos de los socios hacia las cooperativas. No tenían un seguro, estaban desprotegidos. Y esta norma establece que debe formarse el Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativos. A la fecha ya está formado, ya se constituyó, y ya se ha iniciado el proceso para el pago que tienen que hacer las cooperativas a este fondo. Pero ¿de qué trata este fondo? Todas las COPACs están obligadas a ser miembros de este fondo. No es voluntario, es obligatorio. Todas las COPAC que capten depósitos de sus socios. ¿Cuáles son estas funciones de este fondo? Cubrir los depósitos a favor de los socios cuando hay algún problema de disolución, liquidación y extinción de la cooperativa hasta un monto máximo que se establece en una resolución. Y puede invertir sus recursos activos para poder obtener ganancias, ¿no? La diversificación. La SBS dicta una serie de normatividad, al igual que las dicta para las AFPs, para poder hacer este tipo de inversiones por parte del fondo. Y esta inversión está a cargo del Consejo de Administración. ¿Cuál es el plazo de incorporación? La norma señala que el fondo va a respaldar los depósitos luego de 24 meses que se haya formado que se hayan hecho los depósitos, ¿no? Tienen un año desde la inscripción de la COPA para incorporarse al fondo. Estamos hablando todo el 2019 al 2020,
tendrían que ya estar incorporadas a la COPAC, al fondo, perdón, y iniciar el pago. Si es por 2 años, estarán pagando el año 2020 y el año 2021, por lo tanto, los depósitos estarán asegurados solo a partir del año 2022, enero 2022, en el caso de aquellas cooperativas que se hayan afiliado, y tienen que hacerlo obligatoriamente las existentes a enero del 2019, afiliarse apenas se ha constituido la COPAC. ¿Cuál es la cobertura de este fondo? Es la SBS la que determina esa cobertura, de acuerdo no es una cobertura fija. El SBS tendrá que verificar los criterios internacionales, algunos criterios técnicos, como también lo determina en el caso de los bancos, ¿no? El Consejo de Administración de este fondo está conformado por representantes de la Superintendencia de Cooperativas, tanto la adjunta como la titular, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Producción y algún organismo cooperativo con la Superintendencia para colaboración técnica con respecto a las cooperativas. Y por supuesto también existen 2 representantes de las COPAC que sean miembros del fondo. O sea, tienen que reunirse las COPAC y en el reglamento se establece la forma en que debe realizarse esta votación y nombrar a 2 representantes para él, que formen parte de este Consejo de Administración. Estos representantes tienen a su cargo un periodo de tienen vigencia por un periodo de 3 años renovables. No es como el caso de cooperativas que es que caduca, sino que no puede prorrogarse, sino que es renovable. El presidente, si no objeta la superintendencia, solicita registros públicos de inscripción de los representantes, ¿no? El presidente del fondo. Si la superintendencia no está de acuerdo sobre este presidente va a comunicar ello para el levantamiento a la institución a la cual pertenece para que levante la objeción. Y tratándose de representantes de las mismas COPAC que hemos indicado, que son 2, comunica a la Federación de Cooperativas, a la FENACREP, para que convoque asamblea. Si es que no está de acuerdo con el nombramiento de estas 2 personas, la SBS convocará una asamblea de COPAC para el levantamiento de la observación realizada por la SBS, o en todo caso para el cambio de representantes si así lo decidieran, ¿no? Si ya está nombrado, pero posteriormente la SBS objete de alguna manera, la SBS puede suspender a ese representante hasta que se levante la objeción o sea removido del cargo. La asamblea del fondo tiene como funciones remover o elegir a los representantes de las COPAC miembros del Consejo de Administración. Las COPAC eligen a 2 miembros titulares y 2 suplentes, como hemos dicho, por un periodo de 3 años. A cada COPAC le corresponde un voto, igual que cualquier procedimiento de una persona jurídica. Son elegidos los que tengan mayor número de votos. Ya hemos explicado cómo se hacen las votaciones cuando hay diferentes candidatos en las primeras sesiones. Los candidatos pueden ser directivos, pueden ser terceras personas, o sea, que pertenezcan a la asociación, pero que no sean directivos, o no. Y esta convocatoria, la FENACREP, como es la que determina estos representantes de las COPAC, cualquier COPAC o Consejo de Administración puede pedir que se realice esta convocatoria. El quórum, al igual que en cualquier otra persona jurídica, se toma al inicio de la asamblea y su quórum es de 50% de sus miembros. En segunda convocatoria cualquier número, igual que en las cooperativas. Se instala la asamblea y la presidencia y la secretaria están a cargo de las que designen los concurrentes en la asamblea. Con respecto a los acuerdos, igual tiene que contenerse en libro de actas, legalizado por notario. Igual que cualquier persona jurídica, se aprueban las actas, deben ser firmadas por lo menos por presidente y secretario, y en este caso señala que el fondo debe tener siempre la elección de un miembro designado para también firmar conjuntamente con el presidente y el secretario. Una vez que se cuente ya con todos los representantes que integran, se aprueba el estatuto, ¿sí? Y el presidente y secretario del fondo empiezan a ejercer funciones.
Este estatuto, si no bien ya tengo entendido, ya se inscribió y ya se está iniciando el proceso de conformación del fondo. Les agradezco mucho la atención. Espero haber sido de ayuda a ustedes para que puedan tener una idea exacta de lo que significa la SCOPAC y cómo y los actos inscribibles en la SCOPAC. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.